Noticias, comentarios, entrevistas. De noche sin maquillaje. De noche sin maquillaje. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a De Noche Sin Maquillaje. Soy Gabriela López Trejo y en esta ocasión le agradezco la anfitrionía al diputado federal Paquín, es decir, José Ángel González, a quien le quiero pedir que nos comparta un poquito de lo que estuvo informando esta mañana en su rueda de prensa. Y sin más, le doy el poder de la cámara y el micrófono a plenitud para que nos hable un poco de lo que estuvo compartiendo esta mañana. Muchas gracias por estar aquí, buenas noches y gracias, Paquín. Gracias, buenas noches, Gaby. Un saludo a ti, siempre tan amable el podernos dar estos espacios para platicar con todo tu auditorio, y gracias a todos ustedes por estar escuchándonos y estar al pendiente de lo que como legisladores y como representantes populares les tenemos que informar. Pues bien decía Gaby, hoy por la mañana dimos a conocer a los medios de este cúmulo, porque son varias iniciativas que van en el sentido de una contrarreforma de la mal llamada reforma hacendaria. Ustedes recuerdan que se aprobaron una serie de reformas, las cuales a solicitud del Ejecutivo se nos decía que se requerían de estas reformas para que México pudiera avanzar en varios temas, entre ellos, y creo que es el que más nos interesa a todos, la parte económica, la parte que nos afecta al bolsillo. En ese contexto se aprobó aquella reforma hacendaria, lo cual desde el principio, desde aquellos entonces, nosotros nos pronunciamos en que era una mal llamada reforma hacendaria, porque ni era una reforma, ni era el aspecto hacendario. Recordemos que el aspecto hacendario quiere decir una parte íntegra en lo cual se ve el ingreso del dinero a través de impuestos, a través de derechos y otros cobros que hace el gobierno, y la parte de presupuesto, que es en qué se va a gastar todo ese dinero. Es la parte integrada hacendaria. Lo que vimos no fue más que otro parche fiscal, si así lo pudiésemos llamar. Entonces, desde entonces dijimos que esto no iba a colaborar, esto no iba a ayudar, esto no incentivaba a tener una mejor economía, y mucho menos en que fuésemos a tener los mexicanos un mayor ingreso. Nos abocamos en ese entonces a señalar lo que a nuestro juicio creíamos eran los errores de esta reforma hacendaria. Errores como el desaparecer el formato de repecos y emigrar al régimen de incorporación fiscal. Lo hemos venido repitiendo, no vemos cómo el señor de la tienda de abarrotes o el carpintero o el tornero vayan a poder pagar sus impuestos a través de este nuevo régimen, en el cual pues deberán de tener una computadora y tener esa comunicación vía electrónica por internet con Hacienda. No lo veo, la verdad. Ese es uno de los grandes errores. Otro error fue el hecho de que ya no pudiesen hacerse las deducciones en las prestaciones salariales que ofrecen los patrones a sus empleados. Recuerdan ustedes que tenemos ese esquema en el cual los patrones les daban una cantidad extra, una prima extra a los trabajadores por su puntualidad, por su asistencia, por su productividad y otros diferentes formas en las cuales se le podía dar una mayor remuneración al trabajador. Esto quedó acotado a solamente poderlo deducir hasta un 57%, o sea, un 43% ya no se puede deducir. Creo que esto es uno de los grandes errores que se cometieron en la reforma hacendaria. No encontramos una razón válida del por qué un patrón, una empresa que pudiese darle un mayor estímulo salarial a sus trabajadores, pues no lo pueda deducir. Ese era precisamente el elemento del por cual el patrón, la empresa,
veía cómo darle un mejor salario a través de esta mecánica a sus trabajadores. Ahora ya no tiene ningún incentivo. Otro de los puntos que creo que tiene la reforma fiscal en contra de la economía mexicana fue el homologar el IVA en las fronteras. Recordemos que las fronteras siempre están compitiendo con los estados del otro lado del país en el que se encuentran. Ejemplo, bueno, el clásico en Estados Unidos, tenemos diferentes estados y compiten con los estados que colindan con ellos de parte de los Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos hay impuestos, lo que llamamos nosotros y lo conocemos como el tax, que es el impuesto al valor agregado, hasta de un 6%, de un 7%, dependiendo de los estados. Aquí nosotros los estábamos tasando con un 11% en el IVA, para que pudieran ser más competitivos con esos estados. Hoy los homologamos al 16% y vemos que gran parte del ciudadano mexicano pues prefiere ahora hacer las compras del lado americano, y la economía de la frontera está verdaderamente sufriendo. Este y otros puntos que creemos que fueron puntos dañinos para la economía de la reforma hacendaria, pues es lo que nosotros estamos presentando en estas iniciativas para ir a una contrarreforma hacendaria. Nosotros seguimos diciendo de una manera precisa que esta reforma hacendaria no ayuda ni a la inversión, no invita a que los empresarios puedan crear más empresas, y mucho menos a la creación de nuevos empleos. Por consiguiente, esto lo vemos en que el año pasado el crecimiento de nuestra economía fue del 1.2%, este año a lo mucho podremos andar en el 2.2, 2.3%, crecimientos demasiado bajos para lo que se pretendía crecer con todas las reformas que ya se le concedieron al gobierno federal. Solamente recuerdo algo: el señor Videgaray, siendo diputado federal, en una ocasión se expresó de la siguiente manera: México sigue creciendo a tasas mediocres de alrededor del 3%. Tuve la oportunidad de estar en la comparecencia y de ser quien subiera a tribuna para ser un actor en la comparecencia de Videgaray, y yo le decía: señor secretario, entonces, ¿cómo le llama a los crecimientos que usted como secretario de Hacienda ha tenido en la economía de nuestro país? Del 1%, del 2%. Amigos, estamos trabajando la bancada del Partido Acción Nacional por un cúmulo de reformas que hagan una contrarreforma de esta mal llamada reforma hacendaria, para poder modificar y poder poner incentivos dentro del marco tributario para que las empresas puedan invertir más y se puedan crear salarios mejor remunerados y en mayor número. Por su atención, gracias.